Bé, bona tarda a tothom. Soc Ferran Teixes, el director de l'Institut d'Estudis Financers, i us dono la benvinguda a aquest acte de l'Observatori de Divulgació Financera, que per aquells qui no ho sapigueu és l'òrgan que tenim dintre l'Institut d'Estudis Financers que es dedica a temes de recerca, temes de creació de coneixement financer, amb un procediment molt semblant al que es fan a les universitats, amb la diferència que sempre els autors d'aquests papers, de les notes tècniques, dels documents de treball que surten d'aquest Observatori de Divulgació Financera estan fets per practitioners, per gent de la pràctica diària. A més, a part dels papers que es publiquen cada any al voltant de 10 o 12, el que fem, anualment, fem un parell de sessions d'aquest tipus presencials en els quals aprofitem per presentar algun tema d'actualitat i d'aquesta manera seguir amb aquesta tasca que tenim de divulgació de coneixement, entre altres coses, de l'Institut d'Estudis Financers. Després us presentarem un panell de luxe que tenim. De fet, és que cada vegada que pujo aquí per poder presentar aquest tipus d'actes, he de referir-me a un panell de luxe perquè és veritat, sempre tenim un panell de luxe, no? Tenim sempre la sort de poder aglutinar dintre de les nostres accions professionals de primer nivell que realment segurament us aportaran informació de primer nivell. L'Observatori de Divulgació Financera que fem des de l'Institut d'Estudis Financers és possible també gràcies a la col·laboració, a la participació de la Fundació Caixa Enginyers. La Fundació Caixa Enginyers també és un dels patrons de la nostra fundació i juntament amb ells tenim aquesta capacitat de poder fer un acte com aquest. Us vull donar les gràcies per estar aquí. També aprofito per comentar que dintre de les activitats de l'Institut d'Estudis Financers també aquest any estem posant un èmfasi molt especial, a part de les nostres activitats de formació a partir de la Barcelona Finance School, també amb un programa que també dintre del sector financer també és molt interessant, que és un programa d'orientació a joves professionals que estan treballant en l'àmbit de les finances i que els acompanyem, també un conjunt de professionals, de mentors professionals, els ajudem també en certa manera a veure quines poden ser les seves possibilitats dintre la carrera professional en el món de les finances. Per tant, si teniu en el vostre abast persones que vulguin, necessiten d'aquest tipus d'orientació, poden dirigir-se a nosaltres per això. No m'allargo més, cedeixo la paraula a en Josep Maria Vilarrubia, que és el director de Research de Caixa Enginyers, que també farà la introducció ja més aterrant els temes en aquesta jornada d'avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ferran, moltes gràcies als ponents i a tots els que esteu aquí avui, i en nom de tot l'equip de Caixa Enginyers agrair-vos estar aquí en aquest esdeveniment on debatrem una mica la situació de la borsa, les perspectives de la borsa i del que les ha mogut, sobretot a les borses americanes en els darrers anys, que són les empreses tecnològiques, responsables d'una gran part del moviment en borses que hem tingut en els darrers trimestres o els darrers anys. Com us deia, és un honor donar-vos la benvinguda en un indret molt apropiat en aquesta ocasió. Parlarem de borses a l'edifici de l'antiga borsa de Barcelona i des de la Fundació Caixa Enginyers ens fa orgullosos de poder promoure espais com aquests, de reflexió, de debat, d'anàlisis, de temes econòmics, financers, importants, des d'una perspectiva rigorosa, des d'una perspectiva constructiva. Des de Caixa Enginyers partim de la premissa que una ciutadania més informada pren millors decisions en tots els àmbits, també en l'àmbit financer, no és una excepció, i precisament aquest és l'àmbit on la missió de la nostra entitat i de la Fundació és de fomentar la salut, fomentar la inclusió financera, i ens trobem amb iniciatives com la de l'Observatori de Divulgació Financera, amb qui col·laborem, com s'ha dit ja amb Ferran, des de la Fundació Caixa Enginyers. Del tema d'avui, la setmana passada, si vau seguir les notícies, es parlava de que feia 100 dies de la presidència de Trump. A alguns ens sembla que fa més dies, francament, sobretot tenint en compte les anades i les tornades amb els aranzels, anuncis amunt, anuncis avall, propostes amunt, propostes avall. El resultat és que estem en una situació en què ens trobem amb uns aranzels que podrien arribar a nivells que no els tenim de fa 100 anys, ens trobem amb una incertesa en mercats de polítiques, de saber on anirà la política econòmica, amb un nivell també extrem, més pròpia d'una època de crisi, tipus el Covid o la crisi financera del 2008, que no pas d'un business as usual, que és el que hauríem d'esperar, i evidentment això ha tingut conseqüències, com era d'esperar, caigudes a borses, algunes ja s'estan recuperant, estem en plena recuperació de les grans caigudes que vam tenir després del Liberation Day, però i correccions de preus en actius com per exemple el dòlar. I precisament en aquest punt, pels que fa uns quants anys ja que portem aquí de motxilla, que seguim la macroeconomia i els mercats financers una mica de prop, aquest episodi que hem viscut en el darrer mes i mig, ha estat molt interessant per una característica que l'ha fet molt poc habitual.
i és que, al contrari, que en altres moments en els que hi ha hagut una aversió al risc, uns temors, els actius americans no han acabat d'actuar ben bé com a actiu refugi. No? Un actiu refugi és aquell que guanya valor quan les coses sembla que van mal dades, i això solia passar que quan anaven mal dades els actius americans pujaven de valor. En aquesta ocasió, aquest paper d'actiu refugi l'han hagut de jugar altres actius, no només els americans, però han hagut de jugar altres actius com el deute alemany, l'or i algunes divises com el ien japonès o el franc suís. No? Aquest moviment ens ha sorprès a tots i de tenir continuïtat l'haurem de seguir molt de prop. Per què? Perquè vivim en un sistema, encara que no ens agradi, en el que el dòlar juga un paper central totalment. No? Els actius americans dominen el sistema financer global i, per tant, haurem de seguir atents cada dia al Twitter i al Truth Social i a totes les notícies que aniran sortint del Trump per veure quina lectura en fan els mercats d'aquests esdeveniments, especialment en clau de dòlar. No m'allargo perquè no m'heu vingut a escoltar a mi, hem vingut a escoltar el panell de luxe que ens ha comentat en Ferran. I si em deixeu un moment, us els presentaré molt breument, tot i que requereixen poca introducció. Tenim en Walter Scherk, que és el director d'inversions de Kersio. Ho faig una mica així per ordre geogràfic. Tenim en Salvador Torra, que és el professor de la Universitat de Barcelona i que coordina el comitè editorial de la revista de l'ODF, que ha estat instrumental en organitzar la sessió d'avui i que ens moderarà la sessió. Tenim en Bas Franzen, que és el director de l'àrea de mercat de capitals de Caixa Enginyers, i en Xavier Brun, que és el Head of Equities a TREA i professor a la Pompeu, a la Universitat de Pompeu Fabra, a la Barcelona School of Management, on codirigeix el màster en finances i banca. Com us deia, no m'allargo més. Moltes gràcies a tothom per ser aquí. Moltes gràcies als ponents per la il·luminació que ens donareu i endavant. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Em dic Salvador Torres, soc el responsable, com he dit, del comitè editorial de l'ODF. Només recordar que aquesta plataforma va néixer el 2008 i vull agrair a Josep Soler, que en el seu moment va donar suport i va apostar per aquesta plataforma. Des de llavors han passat molts comitès i voldria agrair, a part del panell, lògicament, a la gent que ens ha donat suport. Des de llavors també tenim col·laboracions al Barcelona Centre Financer Europeu. Poso en valor el suport de Mònica i Àngel i després els companys que estan en el comitè, Mario, Sergi, Eva i Eloi, i especialment també les persones de l'IEF que ens estan ajudant sempre, especialment Jordi, Montse i Xènia, que són les que ens permeten d'alguna manera funcionar. L'organització és molt senzilla, que ho fem sempre. Donaré pas a Walter Scherk, que agraeixo molt que estigui nosaltres, farà la seva ponència, el seu speech de mitja hora o una mica més, on farà el seu diagnòstic de com veu els mercats bursàtils americans. Després donaré el pas al Bas Franzen, que també agraeixo que estigui aquí, farà una pinzellada diferent, una mica més curta, i finalment serà el Xavier Brun, que donarà un altre punt de vista i per tant tindrem una foto bastant complexa o completa d'això. A partir d'aquí jo crec que per fer-ho més intens o més interessant donarem pas a les preguntes de vosaltres i si ja intervendrem una mica que sigui més àgil i jo espero que sigui força interessant per vosaltres i per tant gràcies de la resposta que hem tingut. Molto, cuando quieras, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias al organizador por invitarme y a los asistentes por venir. Vamos a hablar lo más rápido posible porque hay mucho tema a cubrir y empezaremos por, si consigo que esto funcione. Vale. Vamos a hablar de dos temas, la bolsa y el sector tecnológico en Estados Unidos y la primera parte sería el señor Trump y la bolsa. El señor Trump, yo creo que es bueno definirlo en base a una anécdota histórica que se inicia en el año 95. En el año 95 sale a bolsa la empresa Trump Hotels and Casino Resorts. Es su empresa y esta empresa la hacen cotizar en bolsa, la hace cotizar Trump en bolsa y como siempre pues hay analistas que están a favor y otros en contra. Y hay un analista que está bastante en contra, que la va criticando, que dice que está endeudada, que genera poca caja, etcétera, etcétera. Y Trump se enfada y le mete una demanda. La demanda, en principio, está presentada. El broker para el cual trabaja este analista le dice, oye, nos estás metiendo en problemas y eso no nos gusta. Bueno, total, que este analista amargado no sabe qué hacer. Al cabo de poco, Trump lo cita o montan un encuentro entre los dos. Trump lo sienta y le da un whisky. Le dice, mira, tienes dos opciones. Una es, seguimos así y te empapelo,
no hay problema, seguimos. Tengo los mejores abogados de Nueva York, allá tú. La otra es muy sencilla, retiro la demanda, te vienes a trabajar conmigo, te pago muy bien y me ayudas a sacar esto adelante. Bueno, el analista pues poca opción tenía y decidió ir a trabajar con Trump, se pasó 7 años con él. Trump recoge una estrategia que se define una frase, no sé si muy conocida, de Abraham Lincoln, que es: la mejor forma de eliminar a un enemigo es convertirlo en amigo. Solo que le da una vuelta de tuerca. La vuelta de tuerca consiste en lo siguiente. Primero enseña uñas y dientes a tope. Y luego, cuando el enemigo está acobardado, dice, pues mira, ¿quieres ser mi amigo? Y esto que hizo en su día es exactamente lo que está haciendo ahora. Él quiere lo mejor para Estados Unidos, quiere renegociar algunos temas de aranceles, de balance por cuenta corriente, y lo que está haciendo es enseñar las uñas, pero con la intención de luego recular, hacerse amigo de sus enemigos y que la cosa acabe relativamente bien para todos, no solamente para Estados Unidos. Y aquí me gustaría plantear una pregunta a todos los asistentes, y es: ¿cuánto creen las personas que están aquí que es el volumen de importaciones que Estados Unidos recibe de China en porcentaje de su PIB, de su Producto Interior Bruto, y cuánto creen que son las exportaciones de Estados Unidos hacia China en porcentaje de su PIB? No sé, yo tenía una idea, luego la miré. Yo siempre me hago primero una idea e intento adivinarlo, y luego miro lo que es, para así ir educando un poco el sentido de las cifras. Lo que exporta Estados Unidos a China es el 1% de su producto, y lo que importa es el 2%. O sea, pensemos en una empresa en la que hay un empresario que dice: oh, estoy negro, estoy preocupadísimo, porque estoy a bofetadas con un cliente. Bueno, ¿y cuánto pesa tu cliente? El 1% de mis ventas. Bueno, pues esta es la historia de Trump con China. O sea, el gran problema de los americanos y los chinos es un 1% del PIB en exportaciones y un 2% en importaciones. Más allá, Estados Unidos es un país estilo Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como. ¿Esto qué quiere decir? Que su saldo por cuenta corriente es deficitario, es verdad, de un 2, un 3%, pero que importa bastante poco, un 14% del producto, y exporta también muy poco, un 11%. No es como China. China está exportando en la actualidad del orden de un 20% del producto e importando un 18%. Es decir, Estados Unidos es un país muy autocontenido, al cual el tema importación-exportaciones le preocupa relativamente poco. Por tanto, estamos hablando de un problema menor. El tema aranceles es y será un problema menor en principio, salvo que la cosa se vaya muy por las nubes, que es muy dudoso. Hay además algún estudio, uno de la OCDE, que vale la pena ver, y algunos otros de bancos de inversión, que llegan a conclusiones muy similares, y son las siguientes. Lo tenemos aquí, ahora veremos una pequeña tabla, son las siguientes. Por cada 10% de aranceles adicionales, el PIB cae un 0,5%. Esto es muy poco. Pero lo que nos preocupa no es tanto eso, sino cuánto cae en la bolsa. Bueno, pues al calor de recesiones previas, hablo de la recesión del COVID, hablo de la recesión de las hipotecas subprime, hablo de otra recesión más antigua, de las empresas tecnológicas en el año 2001, la caída de la bolsa es aproximadamente 8 veces la caída del PIB. O sea, la elasticidad bolsa-PIB es 8 veces, más o menos. Entonces, con esto he creado una tabla que está aquí. Por cierto, esta presentación la colgaremos en internet para quien quiera consultarla luego. Esta tabla que hay aquí tiene como 4 escenarios de aranceles: 10, 20, 30 y 40%. El 40 yo lo veo casi imposible. El 10 probable, quizás el 20. Lo de China, que puede ser muy alto, no lo cuento porque pesa muy poco. O sea, lo cuento, pero con una ponderación pequeña. Y con los 2 o 3 primeros escenarios tenemos 10, 20 y 30% como aranceles potenciales adicionales y caídas del PIB de 0,5, 1 y 1,5. Con la elasticidad de 8 me da unas caídas de bolsa potenciales de 4, 8 y 12%, que son bastante modestas respecto a lo que es la volatilidad de la bolsa. La volatilidad de la bolsa aproximadamente es un 15% anual. O sea, esas rentabilidades tienen una sigma, una desviación estándar de 15%. 12% es lo normal de un año. Otro aspecto que se ha debatido mucho es el de la inflación, que los aranceles van a crear inflación. La lógica ya me dice una cosa, que si el peso de la balanza por cuenta corriente de Estados Unidos es pequeño, y en concreto el de China es muy pequeño, poca inflación va a haber de la mano de este problema.
Y yo no mido la inflación con expectativas, ni con opiniones, ni con encuestas. La mido con, y casi todo lo que mido lo mido con cifras concretas de gente que pone su dinero ahí, que invierte ahí y que acepta un precio. El comprador acepta para comprar y el vendedor acepta para vender. Y en Estados Unidos hay dos tipos de bonos. Los bonos que se llaman estándar o nominales, que pagan un cupón normal y corriente, y los bonos que están indiciados a inflación. Los indiciados a inflación pagan un cupón bastante más modesto, pero el principal sube con el IPC. Es decir, son bonos que pagan tipos reales. La diferencia entre el tipo nominal y el tipo real de estos bonos es lo que se llama la inflación implícita. La inflación del punto muerto, el break-even inflation. Y esta la tenéis aquí. Y esta a mí me vale mucho porque es una expectativa a 10 años, ya que es la diferencia entre el bono de 10 años nominal y el bono de 10 años real. Me vale mucho porque es la que se basa en apuestas reales hechas con dinero real por los operadores financieros. El que apuesta su dinero es el que realmente da opinión, en mi modesta opinión, valga la redundancia. Y eso está normalizado. Por tanto, el tema tarifas, el tema aranceles, no ve un impacto relevante fuerte en la macroeconomía, en el PIB, ni en la bolsa, ni en la inflación. Es una opinión un poco extrema, de quitarle hierro al tema, pero creo que es lo que ocurre. Dicho esto, no hay problema con los aranceles, no hay problema con la balanza por cuenta corriente, que seguirá más o menos como estaba, pero puede haber un problema, y este sería grave, y es el miedo. Si toda esta situación, que no es merecedora de mucho miedo, genera miedo en los operadores, en los agentes económicos, podemos tener un problema. Y esto, antes hemos mencionado a Abraham Lincoln y ahora vamos a mencionar a Roosevelt. Roosevelt dijo que lo único que había que temer era el miedo propiamente dicho. Y esto es verdad. Yo no tengo miedo de que se estropee la bolsa por el señor Trump. Pero si los demás tienen miedo, a mí eso sí que me da miedo. Entonces era la paradoja de que a mí me da miedo el miedo que como a los demás por algo que a mí mismo no me da miedo. Pero así de complicada es la vida de la bolsa. Y en este sentido, vamos a hablar de medidores del miedo, los que uso yo. Hay unos muy populares, que son los primeros que he puesto en la lista, los PMIs, el Purchasing Manager Index, que es las intenciones de compra de los jefes de compra de los empresarios. Los Leading Indicators de la OCDE, el Consumer Sentiment de Michigan, si quieren consumir más o no, etcétera, etcétera. Son indicadores que creo que comentará Bas. Son muy interesantes, son indicadores económicos. Yo me miro más otros indicadores, que ahora vamos a comentar. Por ejemplo, me miro el VIX. Luego entraremos un poco en detalle en lo que es. El VIX es un indicador no solamente diario, sino en tiempo real. En cada instante de la sesión de bolsa sabes lo que vale. Otro indicador en tiempo real es el oro. En cada instante de lo que es la sesión de cotización del oro sabes lo que vale. Y luego hay un indicador que sin ser en tiempo real, es diario, que son las expectativas de beneficio por acción, de earnings per share. Las expectativas de beneficios que tiene la bolsa americana o la europea, o por ejemplo, los tecnológicos. Estas son diarias. Tienen una pequeña inercia, son un poco tendenciales, eso no es bueno, quiere decir que si están bajando aún les queda un poco por bajar y están subiendo aún les queda un poco por subir. Es una ligera ineficiencia, pero son bastante útiles. Y ahora los vamos a ver. Estos tres indicadores. Nos saltamos los económicos, los cubrirá Bas, pero vamos a ver estos más rabiosos, más diarios, incluso en tiempo real alguno de ellos. Este es el VIX. Voy a escribir muy rápidamente lo que es el VIX. Supongamos que me dicen, usted tiene la opción de comprar el índice a 100 dentro de 3 meses. Y el índice está a 100. A priori yo digo, esto no sirve de nada. A 100 está y a 100 me lo vendes. Un momento. Te dejo comprarlo si tú quieres, a 100, y dentro de 3 meses. Entonces esto ya vale algo, esto es una opción de compra. ¿Por qué? Porque si dentro de 3 meses está a 102, perfecto, lo compro por 100, lo vendo por 102, gano 2. Si dentro de 3 meses está a 98, no hago caso y me olvido. Algo vale. Esa opción de compra a 100 sobre un activo que vale 100 para dentro de 3 meses tiene algún valor. Hemos hablado que vale 102 o 98. Pero imaginemos que estamos en un mercado mucho más volátil. No va a acabar valiendo 102 o 98, va a acabar valiendo 110 o 90. Ahora es más valiosa la opción, porque si cae en vez de a 98, cae a 90, me olvido. Pero si en vez de subir a 102, sube a 110, le gano 10,
Por tanto, cuanto más volátil es el activo subyacente, más vale la opción. Se da el caso de que para todo precio de una opción hay una volatilidad implícita. Y a partir del precio de la opción se puede deducir esta volatilidad implícita. El VIX es la volatilidad implícita del índice SP500, del índice americano. Aquí lo que vemos es un gráfico en el cual hay no llega a 20 años, cerca de 20 años. Y a la derecha se puede ver cómo está el VIX actualmente. Y está más o menos en torno a 30. Ahora ha reculado un poco hacia 25. Había hecho un pico previo, tocó el 30, ha reculado a 25. Pero está en esta fase en torno a 30. Y lo primero que destaco aquí, para quien quiera hacer un análisis visual, que luego lo haremos un poco más numérico, es lo siguiente. Si retrocedemos en el tiempo, el VIX ha estado en 30 en muchas ocasiones, el 70% de las cuales no eran crisis. Es verdad que en las crisis ha estado en 30 o más, sí, pero también ha habido muchas ocasiones en las cuales ha estado en 30 y no ha habido crisis. Por lo tanto, ojo, que el VIX nos dice que hay riesgo, está alto, como se puede ver en el gráfico, ha hecho un pico reciente con Trump y aún está bastante alto en 25-30, lo normal es 20, una cosa así, pero ojo que muchas veces el VIX no indica una recesión, no indica una crisis. Perdón. Segundo indicador, el precio del oro. El precio del oro se ha tensado porque hay miedo, es un buen indicador del miedo. Ha subido un 11% en el último mes y un 22% en los últimos 3 meses. Eso está aquí en el gráfico y lo que llamaríamos el lado derecho, la punta derecha, donde están estas dos curvas, la azul es la subida en un mes, la ocre es la subida en 3 meses, no se diferencia mucho de muchos otros periodos en el pasado. O sea, el tensionamiento del oro como indicador de miedo no dice nada muy nuevo respecto de muchas otras fases en el pasado en las que en algunas hubo recesiones y en muchas no. Por tanto, tampoco aquí tenemos una señal de que era en recesión. Pasemos al siguiente indicador, beneficio por acción. Aquí pongo EPS-NTM, esto es un poco lioso, quiere decir Next 12 Months. No es el beneficio habido, sino el beneficio que se espera para los siguientes 12 meses. Por ejemplo, al 31 de diciembre era el beneficio esperado para el conjunto de valores que forman el SP500 a lo largo de todo el año 2025. Ahora, los next 12 months, los siguientes 12 meses, son desde mayo de este año hasta abril del que viene. Siempre son los 12 meses hacia adelante, como una ventana móvil de 12 meses que se va corriendo con el tiempo conforme avanzas en él. Aquí se ven 4 temas muy importantes. Los 3 primeros. 3 crisis claras. Tecnológicas en el 2001, caído del 22% el beneficio en EPS-NTM, EPS Earnings Per Share. Segundo, el subprime, 40%. Y tercero, el COVID-20. Ahora no está cayendo, al menos a fecha de hoy. También quería apuntar que esto es una escala logarítmica necesaria, porque si no lo haces logarítmica en una escala normal, esto ha crecido tanto, ha ido tan bien la bolsa americana, que no se puede observar estas caídas. Pasamos a la siguiente, que es sobre Europa. Europa tiene una serie un poco más corta. La caída del subprime es parecida a la americana, 50%. La del COVID es parecida a la americana, 25%. Y hay una cosa muy interesante. Recientemente, el beneficio esperado por los próximos 12 meses cayó abajo y ha recuperado bastante rápido la caída. Y esto es típico de que se está corrigiendo una expectativa de los analistas. Esto no está yendo mal. Lo pensábamos, pero no. Parece que no. Es una buena señal esta, y muy rápida, por cierto. Esto es una señal, este repunte hacia arriba es de hace 2 o 3 semanas. Esto hay que actualizarlo casi a diario. En resumen, respecto del miedo. Los indicadores de miedo dicen que hay miedo, el VIX está caro, el oro está alto, los beneficios por acción están normales. Pero nos preguntamos, eso que hemos visto visualmente, que no es muy problemático, si hacemos un poco de test cuantitativo, ¿qué nos dice? Entonces, ahí se puede hacer, para hacerlo más estricto, la toma de toda una historia, por ejemplo, desde el año 90, y preguntar, cuando el VIX ha estado en torno a 30, por ejemplo, entre 25 y 35, por poner una banda, ¿qué ha ocurrido en los 3 meses siguientes? Una situación similar a la actual en lo que es el VIX. El VIX entre 25 y 35, ¿qué pasa en los siguientes 3 meses? En los siguientes 3 meses, y esto ha ocurrido en 58 ocasiones desde el año 90, la bolsa renta un 5% frente a una media del 2%.
Lo mismo con el oro. Cuando ha estado en torno al 11%, he cogido una banda entre 5 y 17, en los 27 periodos siguientes en que eso ha ocurrido, la bolsa ha rentado un 3% en vez de un 2%. Es decir, y lo mismo con el oro a 3 meses, etc. Los indicadores que tenemos ahora, siendo indicadores de miedo, han sido en general precedentes de subidas de bolsa incluso mayores que la media. Por tanto, yo si tuviera que hacer una apuesta ahora diría que la bolsa más bien no va a bajar. Incluso tendría que subir porque el miedo ya está en la piel de los operadores. Aquí le vamos a dar una vuelta de tuerca a los beneficios para los más cuantitativos y más inclinados a hacer números. Es un poco espesa, pero quizás vale la pena comentarla. Esto es entrar ya en tripas. Y vamos a ver primero Ay, perdón, que aquí estoy... Vamos a ver primero esta columna. Esta columna es para el índice SP500 y es a final del año pasado. Se esperaba un beneficio para el conjunto de ese índice de 272. Esto está en puntos de SP500. Eso para el 2025. Para el 2026, 309 y para el 2027, 345. Los incrementos de esta columna, saltando de un año al otro, eran 14% y 12%. Esa expectativa de que los beneficios van a subir un 14 en el 2026 y un 12 en el 2027 continúa exactamente igual. No ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que la base de partida en el año 2025 es más baja. Seguimos esperando crecimientos del 14 y del 12 en el 2026 y 2027, pero respecto a una base que es 2025 que es un 3% más baja. Por tanto, el avance del tiempo ha creado una pequeña erosión de un 3% en la base de beneficios, pero como se mantiene la expectativa de crecimiento, aún hay una energía ahí muy fuerte. Es más, si cogemos este paso de 4 meses, en contra tenemos la erosión del 3%, pero a favor tenemos un progresivo deslizamiento hacia el año 2026 que nos da un 14% anual y que en 4 meses nos da pues un 3, un 4%. Y el total, que sería este cálculo de aquí, tengo menos 3% en contra de erosión de la base del año 25 y 14% dividido por 3, que es los 4 meses que han pasado, de salto de año, me da un positivo. Los earnings per share de los próximos 12 meses de Estados Unidos han subido un poco. Repito, hay erosión. La base de 2025 es un poco peor, pero los saltos al 2026 y 2027 siguen siendo igual de fuertes y como nos vamos aproximando a los de 2026 y 2027 hay un efecto total positivo. En Europa esto tiene un saldo total, digamos, entre el crecimiento esperado y la erosión que ha habido de un menos 3%. Pero tengamos en cuenta que es medido en euros. El dólar es una divisa débil, el 2% del dólar tiene un mérito limitado, porque es una divisa que está muy débil ahora, y en cambio el euro, siendo un poco pobre, es una divisa bastante importante ahora mismo. Y finalmente está el índice tecnológico XLK, que es un índice tecnológico estadounidense. Hay un ETF de este índice y este ha subido un 4. Este está muy fuerte porque aquí se ve que, por ejemplo, de un año para otro se espera que suban un 16, un 15% los beneficios. Aunque ha habido una erosión, es modesta. Este es el caballo fuerte del establo, ¿no? Bueno, esto es muy técnico y tampoco hace falta profundizar demasiado en ello, pero es por si alguien tiene inquietudes de ver mejor qué está pasando con los beneficios en América. Porque al final del día, los beneficios son lo que manda en la bolsa. Todo lo demás es palabrería, pero el beneficio es lo que manda. Si esto se estropea, entonces tenemos un problema. Si esto no se estropea, ya te pueden contar misa. Nos hemos dejado un par de ingredientes que los comentaré muy rápidamente. Primero es el PER medio. El PER medio, claro, si partimos de un PER muy alto, es posible que baje. Y entonces, aunque vayan bien los beneficios, digamos, sí, están bien los beneficios, pero voy perdiendo PER. Y el otro son los tipos reales. El PER medio no debiera preocuparnos. Aquí vemos el PER medio para varios índices, pero en concreto me interesa comentar el de... A ver si lo veo. El de Europa, que está a la derecha.
está igual que la media histórica. Por ahí no vemos un especial riesgo de caídas. Los valores pequeños americanos están iguales. El problema está en el S&P 500, que tiene un PER un poco alto, del orden de un 11% por encima de su media histórica, y en los tecnológicos algo parecido. No es mucho. El que el PER medio de un índice esté un 11% por encima de su media histórica te genera un riesgo moderado. Y luego, el otro tema que podría generarnos una cierta incomodidad es el tipo de interés. El tipo de interés tampoco me preocupa porque, aquí vuelvo a lo de los tipos de interés reales que comentábamos antes, es mucho más relevante el real que el nominal. Porque si se tensiona el tipo de interés nominal, sin tensionarse, sin subir el tipo de interés real, eso no es un problema. ¿Por qué? Porque el tipo de interés nominal subirá sin que suba el tipo de interés real porque sube la inflación. Y si sube la inflación, subirá el crecimiento del beneficio de las empresas. Por tanto, una inflación relevante o incluso un poco al alza no es un problema para la bolsa. Lo que puede ser un problema para la bolsa es que suba el tipo de interés real. Y este no ha subido. Toda esta historia de que Powell puede subir los tipos o puede bajarlos o no los baja a pesar de que el PIB baja pero el empleo está fuerte. Nada. Al final del día, el voto del tipo de interés real que hace el mercado es que esto sigue igual. Concluimos el momento bursátil que, en principio, no vemos mucho problema con los aranceles. En otros periodos de mismo miedo, la bolsa más bien ha subido, que la evaluación en PER y de tipos reales es normal y que, por tanto, no hay un especial riesgo en la bolsa, al menos esta es mi conclusión. Pasamos ahora a un breve apunte sobre las empresas tecnológicas. Y lo primero que quiero destacar es que cuando hay un invento nuevo, lo primero que hay que mirar es cuánto capturan del valor añadido las empresas que lo están promoviendo. Y esto es una pregunta importantísima. Porque, por ejemplo, la lavadora resuelve muchos problemas y el coche también. Pero esto no quiere decir que la gente que fabrica lavadoras y que fabrica coches ganen dinero. Igual ganan lo justito. Lo importante de una nueva tecnología, de un nuevo descubrimiento, para el pueblo es su utilidad, sin duda ninguna. Pero para la empresa es qué parte de ese valor añadido pueda capturar. Y en general se captura muy poco. Una excepción sería, por ejemplo, Google. Google ha capturado una parte relevante de lo que son los anuncios, no de la tecnología, pero sí que se lleva una cuota de anuncios. Pero en general se captura muy poco. Y esto es lo que va a pasar con las empresas tecnológicas en lo referente a la inteligencia artificial. Hay mucha competencia, los americanos, los chinos, cada empresa tiene su propia tecnología y lo más probable, y lo que está ocurriendo ya, es que el valor no lo capturen las empresas, sino el público. El público ya ha capturado mucho valor y seguirá capturándolo, las empresas pillarán muy poco. Esto nos hace concluir que, en respecto a la inteligencia artificial, que las empresas que hay, todas participarán de la inteligencia artificial. No hay una parcela especial de alguno que esté muy fuerte ahí y que vaya a capturar mucho valor. Todas lo utilizarán como utilizaron el Internet, como utilizaron el meter las cosas en el cloud, como utilizaron los ordenadores, la ampliación de memoria. Es una herramienta más para todas estas empresas. ¿Y qué empresas son estas? Este es la lista de valores que forman el ETF tecnológico. Es un fondo que se puede comprar y vender como cualquier acción y que tiene el ticker XLK. Aquí están las empresas que utilizan la tecnología, pero para vender tecnología. Google no está aquí, ni Meta. Google y Meta son empresas que utilizan la tecnología para vender otra cosa, para vender tiempo de anuncios, que es distinto. Su mercado no es ese. Apple te puede vender un reloj, que eso tiene tecnología dentro, te vende la tecnología per se. Apple te puede vender un PC, pero Google no te vende tecnología, te vende sobre todo sus ingresos, digámoslo así, son sobre todo los que vienen de gestionar anuncios. Por tanto, Google y Meta son empresas usuarios de tecnología, pero que facturan por otros conceptos. Este índice tecnológico nos sirve como proxy de qué está ocurriendo con el sector tecnológico. Y aquí, para comentarlo sin entrar en un exceso de detalles, que posiblemente Xavier Brun se meterá más en harina con este tema, me gustaría volver a un concepto bastante visto, pero bastante útil, que es el value versus growth. Recordemos que el value los valores value son aquellos que tienen un PER o un price to book o bajos o un dividend yield alto, que son, por así decirlo, baratos y que crecen poco. Y así en su contrario, el growth son valores que tienen un PER o un price to book alto o un dividend yield bajo, o sea, un poco caros, por así decirlo, pero que crecen mucho. Mucha gente separa yield
value de growth, pero yo creo que eso no es lógico. Para mí existe un mapa, en este plano tenemos en ordenada los crecimientos habidos en los últimos 15 años del beneficio por acción, y en abscisa las rentabilidades por dividendo. Por ejemplo, XLK, que pone allá tecnológicas, aquí estoy haciendo un destrozo. XLK es el índice tecnológico y está muy arriba del índice de ordenadas porque es growth, y muy a la izquierda del índice de abscisas porque paga poco por dividendo, es un growth puro. Lo que pasa es que está por encima de la línea que une growth y value. Esto es una recta de regresión que, por así decirlo, en un extremo tiene el growth, en el otro tiene el value, pero tiene toda una serie de puntos de intercambio entre growth y value, porque el growth y el value no son conceptos absolutos. Hay valores más growth, más value y muchos intermedios. Esta recta que los une es la que podríamos llamar de normalidad. Un valor es normal si está más o menos sobre esta recta. Si está muy por encima en esta zona, es un ETF que ha sido atractivo en los últimos 15 años. Si está aquí, ha sido poco atractivo. Por cierto, España está aquí abajo. Está en poco atractivo, pero no muy por debajo de la recta, y además es bastante value y poco growth. Entonces aquí lo que se ve, por ejemplo, es que Estados Unidos ha estado relativamente bien posicionado, las tecnológicas muy bien posicionadas y Europa un poco por detrás. Este mapa, digamos, de value versus growth nos da una idea de cómo está el índice tecnológico y también de cómo puede estar. Aquí comento simplemente lo ya apuntado en el gráfico, pero sí que me gustaría rescatar una idea que no está en el gráfico, y es que para la rentabilidad bursátil lo que hemos visto son dos componentes, pero hay un tercero. Nos hemos dejado uno en el tintero. Este tercero es el crecimiento del PER. Es decir, en lo que hemos visto antes tenemos dos partes. Uno, el crecimiento de los beneficios por acción, que es la ordenada del gráfico anterior. Otro, la rentabilidad por dividendo, que es la abscisa. Y la suma sería la rentabilidad si el PER fuera constante. Aquí ya tendríamos un índice de rentabilidad. Sumas crecimiento más rentabilidad por dividendo y tienes la rentabilidad si el PER no cambia. Pero luego se le tendría que añadir la variación del PER si la hay. Entonces, con estos ingredientes podemos crear una tabla de rentabilidades pasadas y de rentabilidades hipotéticas futuras. Para las futuras, pues podemos suponer un crecimiento más el que nos parezca lógico y que el PER siga igual o se normalice partiendo de lo que tiene ahora y vuelva a la media histórica. Y esta tabla la tenéis aquí. Vamos a comentar solamente la de arriba. Repito que la presentación la pondremos en internet. Y aquí arriba tenéis las tecnológicas. Y voy a señalar lo que fue el pasado. Esta es la fila 1 para las tecnológicas. El crecimiento de beneficios fue del 11%. La rentabilidad por dividendo del 2%. Esa suma, que sería la rentabilidad PER constante, fue del 12%. Que es mucho, analizado durante 10 años. Pero además el PER se incrementó y eso aportó un 4% adicional. El total es un 16%. Esto es lo que rentó en el pasado el índice tecnológico. 11 puntos por crecimiento de beneficios, 2 por rentabilidad por dividendo, 4 por ampliación de PER. A partir de ahí puedes hacer hipótesis. Por ejemplo, decir, mira, primer paso, el número 2, cojo lo de antes, pero le pongo el yield actual y que no se incremente el PER. Estos dos cajetines son dos alteraciones que hago respecto del pasado. Me inspiro en el pasado como guía y la altero para hacer una especie de previsión modificada. Primera previsión, el dividend yield de ahora no es 2 sino 1. Segunda, por cierto, aquí esto sigue sumando lo mismo porque hay temas de redondeo, ¿vale? Segunda modificación, el PER no va a darme 4 puntos más. Como mucho va a quedarse igual. Ya no tengo 16, tendré 12. A futuro, unas tecnológicas que han rentado un 16 rentarán más bien un 12. Segunda modificación que le meto, la fila 3. Lo mismo de antes, pero le pongo un crecimiento normal. No me creo que los beneficios por acción vayan a crecer un 11 en las tecnológicas. Pongo un 8. Es una hipótesis cuestionable. Otro puede poner otra hipótesis. Sumo 8 más 1, que esto lo dejo igual, 9. El PER en principio no cambia, me quedo en un 9. Y el último ya se lo pongo todo. Digo, no, lo de antes y encima el PER revierte. Está un 11% por encima de su media.
tiene que recular hacia lo normal. En 10 años es un punto menos por año. Tengo 8% de crecimiento razonable, en mi opinión, 1% de dividend yield, suman 9 y le quito 1 de PER. Y este 8% es lo que me parece realista, y me lo parece a mí, y el que quiera puede cambiar las cifras, me parece a mí realista para lo que será el tecnológico en el futuro. Aquí tenéis lo mismo para el SP500, un poco más débil, porque no es tan fuerte como las tecnológicas. También tiene un poco menos de beta. Beta es un índice de riesgo sistémico. Y el de Europa es el que me sale un poco mejor, porque Europa ha estado muy castigado. Europa le ha crecido muy poco el beneficio por acción, tenía un dividend yield bastante potable, pero este bajo crecimiento ha sido un desastre. A poco que se normalice, a un 5%, y teniendo en cuenta que el dividend yield actual es un poco mayor, tendríamos una rentabilidad que puede estar en torno al 9%. Me salen, por tanto, rentabilidades bastante dignas para todos los activos si te esperas 10 años, claro. A un año vista o a 3 meses vista es verdaderamente una adivinanza. Mi conclusión, estos escenarios tienen un valor limitado, pero en cualquier caso las conclusiones tienen muy poco valor. Yo no me agarraría a ellas. Lo que sí que me podría agarrar es a partes del proceso que hemos visto. La forma de tratar las cifras, la forma de evaluar los indicadores, la forma de intentar cuantificarlos. Eso sí que, si escogéis las partes que más os gusten, puede tener cierto valor. Y con esto le paso la palabra a Bas. De todos modos, daría un aplauso a... Si funciona. Sí, un segundín. Sí, perfecto. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Gracias, Álvaro, gracias, Walter. Una presentación con toque optimista en torno a la complejidad, da gusto, da gusto. A mí me gustaría añadir tres temas adicionales, tres bloques totalmente distintos, y como estamos en un debate, pues con un tono distinto. Uno es más pesimista o más negativo, factores de riesgo, otros más técnico. El último, antes de pasar la palabra a Xavier, pues más optimista, ¿no? Y así después podemos debatir. El primer tema conecta con algo que mencionabas, Walter, que tú mencionabas miedo. Aquí tenemos reflejado, nos preguntamos si Trump es un destructor de confianza, ¿no? Nos preguntamos si la elevadísima incertidumbre que tenemos a día de hoy en cuanto a una incertidumbre política, incertidumbre fiscal, incertidumbre económica, se traslada en una destrucción de confianza que puede tener consecuencias económicas o incluso en los mercados financieros, ¿no? Ya sabemos, conocemos a Trump, desgraciadamente lo conocemos bien todos, sabemos que sus medidas, su estilo de gestión, su estilo de comunicación y su enorme volatilidad pues genera inmensa volatilidad en los mercados y en los diferentes indicadores de incertidumbre, ¿no? Y vamos a ver qué consecuencias puede tener. Empezamos con el bloque económico que Walter mencionaba. La falta de confianza o la menor confianza a nivel económico puede tener, no necesariamente, pero podría tener importantes consecuencias para los empresarios y los consumidores, ¿no? Los empresarios, y vemos un ejemplo a la izquierda en la diapositiva, en un momento de incertidumbre y desconfianza piensan, yo no voy a hacer ninguna inversión nueva, inversión CAPEX, voy a frenar, voy a retrasarlo o voy a cancelarlo. Y a la izquierda vemos una encuesta, que es solo una encuesta, de planes de inversión en CAPEX en Estados Unidos, y vemos que ha caído fuertemente, casi a niveles de COVID. O sea, una situación que podría ser seria. A la derecha miramos al consumidor, ¿no? En una situación de incertidumbre y desconfianza, el consumidor seguramente aplica mayor cautela, dice, yo no voy a comprar el coche, no voy a comprar una vivienda nueva, la lavadora, etcétera, etcétera. Me espero un poco a ver qué pasa con los aranceles, con la inflación, con los tipos de interés. Aquí vemos también una fuerte caída, de momento, la confianza, ¿no? Podría tener un impacto económico porque el consumo es un 60% del PIB en Estados Unidos y obviamente las inversiones empresariales son el crecimiento del futuro, pero insisto, podría tener, ¿no? Porque ahí entra un poco el impacto psicológico del factor confianza, ¿no? El factor confianza es importante, pero es muy difícil o casi imposible
calcular, ¿no? Y obviamente sabemos que los economistas no tenemos ni idea de psicología, con lo cual ahí entra la parte que es difícil de medirlo. Y el factor tiempo que es clave, el factor timing es muy importante. No es lo mismo estar meses y meses en una situación de máxima incertidumbre, que seguramente tendría consecuencias económicas, o una situación muy corta. Y seguramente el cambio de turno, digamos, el cambio de tono de Trump que hemos visto durante este mes de abril tiene mucho que ver con ese tipo de argumentos. Trump se habrá asustado por diferentes consecuencias que hemos visto en economía y en mercados y ha relajado un poco su agresividad, ¿no? Es el primer tema. Segundo tema, posiblemente más importante, es digamos, la consecuencia de incertidumbre, desconfianza en los inversores, sobre todo los inversores internacionales. Sabemos que con la actitud tan egoísta, tan unilateral de Trump, pues está generando una reducción de la confianza que tienen los inversores internacionales en los activos financieros americanos. Antes José María en su introducción lo mencionaba. Importante porque el 30% de la deuda pública y la renta fija cooperativa americana está en manos de internacionales, inversores internacionales, y se calcula que aproximadamente el 20% de la bolsa americana está en lo mismo. Hablo de fondos de pensiones, de fondos soberanos, ETFs, inversores retail, etcétera, etcétera. Nos podemos preguntar si esta situación, esta actitud de Trump y esta reducción de confianza puede transformarse en un ajuste, ligero ajuste de las carteras de los inversores internacionales. No es simplemente un ligero ajuste, ya podría tener consecuencias. Sobre todo porque tendríamos que añadir también lo que parece ser la intención de Trump de conseguir una depreciación del dólar. Walter lo mencionaba antes. No solo Trump, sino su principal asesor económico, el señor Stephen Miran, tiene una teoría que dice que el déficit comercial de los Estados Unidos, que es un 4 o 5% del PIB más o menos, no es culpa de la debilidad del sector manufacturero, sino es culpa de la sobrevaloración estructural del dólar. Y el dólar está demasiado caro porque el dólar es una reserva internacional. Y por tanto es culpa de los demás países que compran el dólar porque lo queréis, ¿no? Y por tanto tenéis que pagar. Y el precio son los aranceles. Es de una forma muy simplificada la teoría que el asesor económico de Trump tiene en su cabeza y lo están llevando a cabo poco a poco. Trump está insultando vía Twitter al presidente de la Reserva Federal, etcétera, etcétera, y han conseguido de una forma promedio, aquí tenemos en el gráfico el ejemplo contra el euro dólar, ¿no? Contra el dólar, una apreciación del euro y por tanto una depreciación del dólar. La pregunta es si los inversores internacionales pierden esta confianza o reducen la confianza en las inversiones en los Estados Unidos, que como he dicho son importantes, y llevan a cabo un ajuste, quizás un ligero ajuste en sus carteras, ¿qué consecuencias tiene? Y es posible porque a la derecha vemos un ejemplo de uno de los principales benchmarks de renta variable, los índices de referencia, que es el MSCI World. El 70%, 72% del MSCI World son activos americanos. Por lo tanto, el peso en las carteras internacionales en cuanto a renta variable son muy importantes. El tercer bloque sería más digamos, conceptual, sería la consecuencia que tiene Trump en un deterioro institucional, ¿no? Menor confianza en la calidad institucional, la calidad de la política, las instituciones, la confianza que puede tener en el país en sí, ¿no? A la izquierda vemos un resultado, una encuesta del Economist, en el que vemos que en los últimos meses y trimestres Estados Unidos claramente ha perdido en la escala de confianza en las instituciones americanas. Y básicamente, como reflejamos a la derecha, estamos yendo desde un mundo de un entorno, digamos, enfocado en eficiencia, agilidad, innovación, confianza en el dólar, colaboración internacional, a un mundo totalmente opuesto, exagero un poco, pero ya me entiendo, un mundo más complejo, más lento, de menor confianza, de mayor inflación seguramente, etcétera, etcétera. Por tanto, se está complicando. Por tanto, punto rojo, aquí la parte pesimista de mi historia. La parte técnica se centra en el titular no se ve bien, el creciente rol de la gestión pasiva. Walter nos ha mencionado varios ejemplos de ETFs, ¿no? La gestión pasiva es, el mejor ejemplo son los ETFs, es la gestión que únicamente pretende e intenta replicar un índice. Por ejemplo, ETFs o el Standard & Poor's 500, lo único que hacen los gestores de ETFs es intentar replicar con
perfección cómo se mueve el índice Standard & Poor's, obviamente con el menor coste posible, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Como vemos a la izquierda, hemos visto en los últimos 10-15 años un espectacular crecimiento del volumen gestionado por estos ETFs, desde aproximadamente un 14% del total patrimonio gestionado en Estados Unidos hasta un 30 y pico % a día de hoy. Significa que estos instrumentos de gestión pasiva, es decir, ETFs, tienen muchísimo patrimonio en sus manos y por tanto se han convertido en un actor muy importante, muy clave en el día a día de los mercados financieros en general y las bolsas en particular. Ese es el primer punto. Segundo punto es la concentración. A la derecha vemos cómo ha incrementado la concentración en el mercado en general y sobre todo en la bolsa americana. Como sabemos, como intuyimos todos, gracias al espectacular crecimiento del modelo de negocio de compañías de Nvidia, Apple, Microsoft, etcétera, es decir, los 7 magníficos que ya deben conocer, el incremento del peso de esos 7 o 10 compañías que reflejamos en el gráfico es muy fuerte. Los top 10 empresas del Standard & Poor's 500, es decir, 500 empresas, pesan un 40%. Los 7 magníficos pesan un 33-34%, depende un poco del día. Si combinamos ambos factores, vemos el problema, ¿no? Cuando hay un mercado alcista en el cual los tecnológicos suben fuertemente, los ETFs están obligados a comprar más valores tecnológicos aún y hacen subirlo más aún. Y el mercado bajista pasa lo contrario. Parece una tontería, pero resulta que no, porque tanto el FMI como el Banco Central Europeo recientemente han lanzado estudios que muestran esta preocupación, ¿no? El gran peso de la gestión pasiva intensifica de alguna forma los movimientos y lo vemos en fuertes momentos de caída. Los tecnológicos caen siempre un poco más que el resto, no por nada de su modelo de negocio, sino simplemente por ventas forzadas por parte de la gestión pasiva. Un tema más técnico a tener en consideración. Y para acabar con sonrisa y pasar palabra a Xavier, que seguramente entrará mucho más en detalle, una visión muy simple, muy generalista del sector tecnológico, ¿no? Los 7 Max, los 7 magníficos, ¿no? Los 7 valores tecnológicos tan grandes en el Standard & Poor's. Como macroeconomista que soy, no soy especialista en renta variable, me impresionan 2 temas. Uno es la inmensa capacidad de cambio, de innovación y de inversión que han mostrado estas compañías durante los años. A la izquierda vemos un ejemplo. El gráfico de la izquierda muestra el total presupuesto de los 7 magníficos en I+D, ¿no? En innovación. Esta cifra, ha crecido muchísimo, lo vemos, el gráfico casi no cabe. Hemos calculado que los 7 magníficos a día de hoy invierten más de la mitad del conjunto del S&P 500 en I+D. Es decir, entre los 7, más que los 493 distintos, que son excelentes compañías. Una inmensa capacidad de innovación que además se lo pueden permitir porque tienen posición de liquidez enorme, casi no tienen deuda, etcétera. Y esto se ha trasladado a una inmensa capacidad de cambio de las empresas. Creo que todos más o menos, aquí tenemos un visitante aquí, ¿no? Aquí tenemos a la derecha en la tabla unos ejemplos. Prácticamente todas las 7 compañías que más o menos conocemos han cambiado radicalmente con los años. Tenemos el ejemplo de Microsoft, Facebook, que se llama Meta, pero me centro en 2, ¿no? Amazon para mí es quizás el mejor ejemplo. Sabemos cómo empezó Amazon, ¿no? Como una librería online. Y Amazon, 30 años después, solo 30 años, se ha convertido en un marketplace global, que seguramente todos usamos, ¿no? Para nuestras compras del día a día, en una plataforma de streaming, en uno de los principales desarrollos de inteligencia artificial y, quizás más importante y sorprendente, el líder en el negocio de cloud que Walter antes mencionaba también, ¿no? AWS, Amazon Web Services es líder mundial en la nube, ¿no? No las nubes aquí, son el cloud. Sorprendente, nadie a lo mejor piensa, ¿no? Cuando entra en la web de Amazon. Y Nvidia, una empresa antes menos conocida, hoy está en boca de todos, empezó en su momento, no hace tantos años, como diseñador de chips para videojuegos, que tuvo mucho éxito, se ha convertido pues en líder mundial de los chips de alta generación, ¿no? De nueva generación, los GPUs, que son tan necesarios para los cálculos de la inteligencia artificial. Un cambio radical de todas las empresas que no tienen nada que ver. Y si pasamos al bloque numérico y acabo, también una visión, digamos, macro, muy top-down. Si entendemos, si confiamos, como explicaba Walter, que más o menos las construcciones bursátiles tienen que ir en línea con lo que hace la empresa,
en cuanto a ingresos, EBITDA y por supuesto beneficios por acción. Aquí un ejemplo muy sencillo. Empezamos con Microsoft, los últimos 3 años, desde 22 hasta 25, los ingresos crecieron un 55%, el EBITDA, es decir, el margen operativo un 68%, es decir, incluso ha mejorado su margen de beneficio y los beneficios por acción un 50%. Aparte es una compañía que tiene una liquidez de casi 20% de su balance, casi no tiene deuda, un 20% de su balance, que es inmenso como se puede imaginar, está en liquidez o semi-liquidez, es decir, lo puede usar para recomprar acciones, para comprar otras compañías. Y luego Microsoft es una compañía que tiene un programa de buybacks, un programa de recompra de sus propias acciones, cuando hay un poco de corrección en el mercado, que superior a un 1% de su capitalización bursátil, una cifra inmensa. Vemos las cifras de crecimiento, más 50, más 70, más 50, y la acción en los últimos años ha subido solo un 30%. Estos son datos de hace unos días, ahora un poquito más. No parece tan excesivo, ¿no? Miramos el mismo ejemplo de Nvidia con cifras muy distintas. Ingresos en 3 años ha crecido casi un 4%, el margen se ha duplicado, incluso ha incrementado su margen, etcétera, etcétera. Datos impresionantes. ¿Cuánto ha subido la acción de Nvidia? Hasta hace unos días, un poco menos del 300%. Parece una barbaridad, pero el negocio se lo merece, ¿no? Digamos, una versión muy sencilla, pero nos pone un poco en lugar que quizás, digamos, la locura de incremento de precios que hemos visto en el sector tecnológico hasta nos dejó el señor Trump, quizás no es tan loco. Con esto lo dejo y Xavier, te paso la... Muchas gracias. Xavier, ¿qué vulguis? Bueno, primer de todo, muchas gracias al Instituto de Estudios Financieros, a Caixa Enginyers, a los presentes, a Walter, a Salvador, a Bas. Yo seré muy breve. Al final vamos a hablar de compañías, que es lo que realmente sé. Aquí la gente de macroeconomía sabe muchísimo más que yo. Y lo que vamos a hacer un poco es intentar transmitiros esa parte que el proceso de análisis que tenemos dentro de la compañía, dentro de TREA, pues al final estamos aplicando. Y para ello me gustaría que visualizaseis mentalmente una molécula cualquiera en 3D. Esa molécula que tiene átomos, ¿no? Y esos átomos se van uniendo. Pues bien, ahora vamos a hablar de tecnología. Cuando hablamos de tecnología, no todo es igual, no todos los átomos son iguales. Estamos hablando de la molécula, que es la tecnología, pero no todos los átomos son exactamente iguales. Así que este es un poco el inicio o una de las partes de ese análisis 3D. Tenemos la tecnología, pero dentro de la tecnología, ¿qué tenemos? Pues la parte de infraestructura y tenemos también la parte de aplicaciones. Y dentro de aplicaciones, fijaros que tenemos debajo el business to consumer y el business to business. Dentro de esas aplicaciones, lo que se ha digitalizado y de una forma espectacular, y por primera vez en la historia humana ha sido así, se ha digitalizado más rápido el business to consumer que el business to business. Es decir, la tecnología no ha sido impuesta por las empresas, sino exigida por parte de los consumidores. Aquella empresa que no era tecnológicamente potente ha desaparecido y COVID la ha forzado a hacerlo. Así que aquí tenemos compañías como Amazon, Beta, ahí más pequeñito en azul. Son las compañías que están dentro de, vamos a decir, de este átomo, ¿no? Cuando saltamos a business to business, aquí tenemos un montón de cosas. Tenemos desde la infraestructura, donde aquí tenemos pues los almacenes, y dentro de los almacenes pues necesitamos pues distintos rodillos para transportar esos productos mucho más fáciles. Que necesitamos también de máquinas automatizadas. Necesitamos que los almacenes sean ciegos. Ciego significa que puedan funcionar sin luz. Tenemos compañías como, por ejemplo, Baxter, que es aquella que hace las cámaras de visualización dentro de los aparatos. Esto cotiza un PER de 20, 15, bueno, está más o menos a precio. Luego también tenemos compañías de software, compañías de IT services, que son las que ayudan a las empresas a digitalizarse. Y aquí, bueno, tenemos compañías que están más o menos a precio, pero no hay ninguna burbuja, no hay ningún dolor de cabeza. Saltamos a la otra parte, vamos a la parte de infraestructura, a la parte de data centers, aquella parte donde al final cuando alguien piensa en tecnología, piensa realmente en inteligencia artificial. Pues bien, vayamos a ver esa cierta inteligencia artificial donde se sustenta, la cuna de ella es los centros de datos, y centros de datos podemos invertir bien en real estate, donde hay compañías como por ejemplo Equinix, que tiene centros de datos en alquiler,
cotizando a múltiplos bastante exigentes, múltiplos de 40, 50. Tenemos las compañías de software, antes lo ha comentado Bas, pues aquí tenemos Amazon, que es la líder, luego también tenemos Microsoft con Azure, Google en menor medida, y luego saltamos ya a la parte más física dentro del data center, donde tenemos los equipos, y esos equipos que requieren de mucho energía. ¿Y esa energía de qué compañías vienen? Pues vienen tanto de reactores, en la parte de arriba, Electric Generator, como en la parte de Power, que son compañías que ya estaban en el mundo industrial, pues en aspectos más tecnológicos, como puede ser Schneider Electric, Legrand, o compañías que les ha ayudado mucho el calor de la inteligencia artificial, como Verbit, que lo que te hace es los aires acondicionados dentro de los data center. Luego, la generación eléctrica, ya lo decía el presidente de NVIDIA, Jen Huang, que el cuello de botella de la inteligencia artificial recae sobre los equipos de generación. ¿Eso que necesitan? Necesitan cables. ¿Y esos cables qué hay? Hay cobre. Tiramos para abajo, dentro de los equipos, dentro de esa NVIDIA, ¿qué hay? Pues hay las empresas que hacen los semiconductores, hay empresas que diseñan los semiconductores, hay empresas que hacen los equipos para poder fabricar los semiconductores, y luego tenemos compañías que hacen la manufacturing, ¿no?, dentro de esas compañías. Pues bien, dentro de todo el ecosistema que tenemos de la tecnología, en realidad hay zonas más calientes y hay zonas que no lo están tanto. Hay zonas que son más cercanas a una cierta burbuja y hay zonas que lo son completamente al revés, que hay una muy buena oportunidad de comprar. ¿Cuál es una burbuja? Vayamos a ver un par de burbujas. Una de ellas es el ferrocarril. ¿Qué pasaba con el ferrocarril en Estados Unidos cuando se implementó en todo Estados Unidos? Que ahí donde pasaba el ferrocarril, ¿qué ocurría con las tierras? Subían de precio. Esto lo vimos aquí con el AVE, ¿no? Para poner una parada no sé dónde, ¡pum!, los terrenos subían. Pues bien, la burbuja, ¿cuándo recae? No recae sobre el crecimiento del activo, sino recae en que antes de darse la noticia, los activos de una forma especulativa ya suben. ¿Se está premiando qué? Se premia no tanto el incremento de oferta, sino que la noticia de un futuro incremento de oferta se está premiando. ¿Y esto que genera a largo plazo? Un exceso de oferta. Pues bien, ¿dónde están esos aspectos más calientes? Están justamente aquí, en la generación eléctrica. Lo que dijo el presidente de NVIDIA está tanto en la parte de generación de equipos de generación eléctrica. General Electric Bernovia subió se multiplicó más o menos por 4 el año pasado, cuando salió a bolsa. De 150 llegó a 400. Cotiza hoy día un PER de 40. Siemens Energy subió el año pasado un 300%, hoy día cotiza un múltiplo de 40. La parte de Power, porque tiene una connotación muy tecnológica, pero está múltiplos de 30. Y fijaros, en la parte de semiconductores, si estoy pagando 30 veces por Schneider Electric los beneficios, NVIDIA te lo está dejando a 25. Que no digo que sea caro o barato, pero tenemos compañías como STMicro cotizando a múltiplos de 8, compañías como Soitec cotizando a múltiplos forward de 10. Todas estas compañías se verán beneficiadas del auge de la inteligencia artificial, porque en la última instancia, ¿qué se basarán? ¿Qué necesitarán? Necesitarán chips. ¿Y en base de qué? De las obleas de Soitec, de los chips de STMicro. ¿Y por qué razón está cotizando a múltiplos por debajo de 10? Muy fácil, porque tiene un componente industrial. ¿Y qué le está ocurriendo a la industria? Pues está bastante deprimida. Así que la conclusión a la que llego es que no toda la tecnología es igual y hay tecnología que está muy, muy, muy atractiva actualmente, igual que está otra bastante más cara. Así que muchas gracias. Moltes gràcies. Molt bé, tenim una fotografia jo crec que molt clara, gràcies a Walter, Bas i Xavier. Obrim el torn a preguntes, estem a casa, per tant, allò que tingueu dubtes, tenim preparades nosaltres, evidentment. Quines dubtes teniu arrel del que hem explicat? Suposo que està força clar, però per si de cas, qualsevol de vostès. Sí, digues. Sí. Tema de les parts internacionals que hi ha dels capitals americans. Inversors internacionals. Jo crec que aquí som clars, molts europeus i molts espanyols, que sabem que més o menys descoberta que hi ha hagut totes aquestes famílies, tota l'economia digital, etc., doncs han molt bé durant 3 anys, però ara estem per aquí. Una de les observacions que va fer el tractor amic, perquè suposo que ho van tindre per una mica,
darrere de 100 capitals estrangers. Això ho va deixar anar no fa gaires dies. És a dir, la pregunta és d'un oportú màxim, perquè dius, bueno, i per què no es pot donar també un corralito posats a parlar de cisnes negros en el mercat americà? És a dir, en el senyor Xert concretament li pregunto jo, a França, no? Quina probabilitat té això de que passi, deixant que el senyor és un estirabocs i que després tira i tira enrere el que vostè vulgui, però li queden molts dies, com diu l'Economist, li en queden 1.360, només n'ha fet 100. És a dir, de bestieses en pot fotre una quantitat. I aquesta a mi em dona que és de les bones. És a dir, si ell el que vol és equilibrar la fiscalitat, perquè a finals de compte, tot això que estem vivint, ja ho hem vist amb el Biden i amb els anteriors, que també hi era ell. El que havien de córrer és abans de tancar l'any, perquè si no tancava l'Estat. És a dir, aquest senyor pot estar el boig que vulguem, però està fent el que té que fer. És a dir, el que ningú ha tingut els pebrots, diguem-ho clar, d'afrontar. Això és el que està fent. Els dèficits comercials i fiscals i tot el que es posi pel davant, escolti, va fer el bruto, que és el que el tio sap fer bé, no? Per tant, jo em poso des de l'altra banda. Què pot passar de cisne negro a nivell fiscal y financer? Bueno, si queréis, empiezo yo y luego le paso la palabra a Bas. El caso de la fiscalidad es un problema muy grave a todos los niveles y en el mercado de capitales no es grave, pero lo hay. En estos momentos existe la llamada Tobin Tax en varios países. Esto quiere decir que cuando compras un valor, países como Inglaterra, como Suiza, como Italia, te meten un pequeño impuesto de transacciones, ¿eh? O sea, y aquí también, o sea, según el tamaño del valor, pero vamos, en general existe la Tobin Tax. No es mucho, en Inglaterra le llaman Stamp Duty, no sé si es un 0,25 o un 0,5%. Que esto, conforme vas entrando y saliendo, va sumando. De hecho, hay caminos para evitarlo. Pero si compras valores, puede haber una penalización pequeña. En Estados Unidos, si no ha cambiado, ya hay una penalización fiscal. La penalización fiscal, si mal no recuerdo, se llama FATCA y consiste en que si te mueres con acciones americanas, al liquidar la herencia, el fisco americano se lleva un pastizal. Esto es algo que tendría que revisar. Lo que acabas haciendo es que lo metes todo en instrumentos como productos de inversión. Pero hay que ir con mucho cuidado de los productos americanos. O sea, ahora sí tienes acciones de IBM y repito, tendría que revisarlo, pero hasta hace poco te mueres y tus hijos para heredar en teoría tienen que pagar unos impuestos, como una especie de impuestos de sucesiones para valores americanos en manos de un no residente. Entonces, respecto a lo que se puede hacer, pues desgraciadamente se puede hacer muchas cosas. La primera sería incorporar en Estados Unidos el Tobin Tax, que no existe. Ahora llega la paradoja que nosotros, por ejemplo, para comprar Novo Nordisk, que es un valor danés, pues según y cómo preferimos comprarlo en ADRs en Estados Unidos, porque no pagas Tobin Tax. Bueno, en este caso es el danés, pero un valor inglés que cotiza también en Estados Unidos. En Dinamarca la verdad es que no sé si está el Tobin Tax, pero un valor inglés si puedes lo comprar en Estados Unidos. Entonces, pudieran reincorporar la Tobin Tax en Estados Unidos, incorporarla, cosa que han hecho ya muchos otros países, pero sería algo modesto, no muy grande. Entonces, mi sensación es que no pueden haber muchas más penalizaciones. Estados Unidos es un país muy malo fiscalmente. Si tú eres americano y decides irte de Estados Unidos, sigues tributando en tu país de residencia y en Estados Unidos. O sea, acaban pagando dos veces. Piden dejar de ser estadounidenses para dejar de pagar en Estados Unidos, pero tardas varios años, etcétera, ¿no? Yo tenía un compañero que se ganaba muy bien la vida en Madrid y pagaba en los dos sitios, en España y en Estados Unidos. Entonces yo creo que ya tiene una situación muy penalizadora y el estilo de Trump no es tanto de poner impuestos, incluso a los no residentes, pero un riesgo hay como mínimo del Tobin Tax. Y luego habría que revisar el caso de la FATCA. Quien sea viejecito, yo también soy viejecito, que ya tengo mi edad, quien tenga cierta edad y tenga acciones americanas tendría que revisar esto, porque en pureza ya se paga en la herencia, si no me equivoco. ¿Que pueda hacer algo más Trump respecto a lo que ya hay? Para mí el riesgo está en el Tobin Tax, desde luego.
que no sería muy grave, sería un 0,5 sobre cada transacción. Va sumando, ¿eh? O sea, a la que empieza a darle vueltas a la cartera, no sé qué piensas de esto, Vas. Sí, sin detalles porcentuales, pues sí, la amenaza o la idea de Trump de imponer un Tobin tax, un impuesto sobre inversiones de inversores internacionales, terrible idea. ¿No? El comercio exterior no es lo mismo que las inversiones. Hemos explicado que Estados Unidos depende claramente de los inversores internacionales para su deuda y por su participación en bolsa. Imaginemos, ¿no? Que un Tobin tax para inversores internacionales en bolsa, pues la bolsa ya sabemos que podría hacer, ¿no? Hay menor demanda para las acciones americanas por parte de todos nosotros, corrección en bolsa, con la consecuencia que en sí ya tiene y la consecuencia económica que tendría por el efecto riqueza que decimos, porque los americanos invierten mucho en sus fondos de pensiones y de forma directa. Y luego, segunda parte, la deuda. Sabemos que Estados Unidos tiene un déficit público de un 7-8% actualmente, que es una locura. No hace falta, la economía funciona bien. Eso tiene que funcionar, ¿no? Una deuda superior al 100% del PIB. Esto hay que renovarlo y financiarlo casi cada día, ¿no? Cada año, casi cada día hay emisiones. Gran parte de esas emisiones las compran los inversores. Si esos inversores sufren un impuesto adicional, cambiaría. O sea, terrible idea. Hay otra anécdota con los impuestos, que es el withholding tax. Esto es que si tú, por ejemplo, inviertes a título personal o en un fondo de renta variable español o una SICAV española en un valor español, cuando paga dividendo hay una retención, pero el fondo lo recupera y el particular lo pone contra su declaración de la renta. En el extranjero esto no es exactamente así. Está lo que llaman el withholding tax, que es la retención en origen, y se quedan, por ejemplo, un 20%. Entonces tú recibes el 80% del dividendo. Según el tratado que hay entre Estados Unidos y España, o el país que sea en España, no recuperas ese 20% como si lo hubieras tributado, ni a título personal ni en los fondos de inversión. En los fondos de inversión, cuando inviertes en un valor americano o francés, de muchos países, en España no, si eres de denominación española, no puedes meter como pagado a cuenta de impuestos todo lo que te retienen. Pierdes, por ejemplo, un 10, un 15, un 20%. De hecho, hay que ir con mucho cuidado con los que se llaman LPs, Limited Partnerships, que en América hay unos cuantos, que no tributan, sino que se tributa directamente en el tenedor de las acciones. Y ahí te pueden meter retenciones del 30 y el 40%. O sea, ya hay muchas trampas en Estados Unidos, más de las que nos pensamos. Si abres una cuenta de brokeraje en Estados Unidos, has de rellenar cada 2 años el W8BN. Ese es un formulario en el que demuestras que no eres americano, etcétera, etcétera. Si te descuidas, no está rellenado y vendes, te retienen directamente un 30%, pero no del beneficio, del importe. Esto lo digo porque me ha pasado a mí, o sea que no me invento nada. O sea, ya hay un régimen en América muy americano y no tan agradable. Toda esta experiencia es, vamos, en carne propia, ¿eh? O sea que ya està metiendo muchos más impuestos de lo que dicen. Molt bé, moltes gràcies. Alguna pregunta? Sí, sisplau. Mi pregunta es... Sí. Hay una pregunta para Javier sobre si que usted ha dicho que dentro de la tecnología hay unos casos de subsectores, digamos, que están sobrevalorados. Y nos ha puesto 2 ejemplos de sectores que están sobrevalorados. Mi pregunta es sobre específicamente los semiconductores. Hay varios ETFs sobre semiconductores. Hay uno de Estados Unidos que me parece que el ticker es SOXX y hay otro ETF que es de iShares Global Semiconductors, que es el que se vende en Europa. He estado examinando el contenido de lo que hay dentro de estos 2 ETFs de semiconductores
y he visto que realmente, siguiendo las valoraciones de Morningstar, que la mayoría de las empresas están con 4, algunas de 5 y 3 estrellas, o sea que está esto realmente infravalorado, ¿no? En estos momentos. Entonces, y aparte de esto de que está infravalorado, el PER conjunto de este ETF me parece que es de 18 y el price book value es de 2 y pico, lo cual quiere decir que aquí hay una gran oportunidad de invertir en estos, concretamente en estos ETFs, que es invertir en la industria de semiconductores. ¿Cuál es su opinión sobre esto? En semiconductores, vamos a desgranarlo también, ¿no? Porque al final, cada semiconductores también tenemos un gráfico como el que hemos visto, pero solo para semiconductores, ¿no? De tal forma que en el caso de Estados Unidos en concreto, todos los semiconductores o compañías de semiconductores en Estados Unidos son aquellas compañías tal que pueden estar en dos partes de la cadena. ¿Cuáles son? Una, el diseño. La otra, la fabricación del chip, con ya todo el paquete que se pone directamente al cliente final. Es la parte más cercana al cliente final. En Europa, que no están en esos ETFs americanos, están las empresas que hacen las máquinas para poder hacer los chips. Abro un paréntesis. Para poder hacer un chip lo que necesitas es una oblea. Una oblea es un disco de vinilo de los antiguos, más o menos. Ese disco de vinilo tú lo pones en una máquina de ASML. Esa máquina de ASML es la única empresa que es holandesa, y lo que te hace es el mapa en 3D del chip. ¿Quién diseña ese mapa 3D? Una empresa americana. Esa empresa, los tamaños de las calles es lo que llaman los nodos, los nanómetros, ¿no? Hoy día estamos hablando de 1.6. Para poner una idea, la cadena de ADN tiene 2 nanómetros. Estamos hablando de más pequeño. Un átomo tiene el tamaño de un nanómetro. De tal forma que físicamente ya estamos llevando su límite. ¿Por qué digo esto? Porque estas máquinas se han convertido en oligopolísticas. Estas máquinas holandesas. Luego, esta oblea se ha de pintar para que no pase la electricidad, etcétera, etcétera, que se pasa a una máquina que se llama ASMI, ¿no? Que pinta a escala atómica toda esa parte. Aquí hay otras empresas como Applied Materials que también te hacen algo parecido, pero en lugar de pintártelo átomo a átomo, lo que te hace es vía vapor y deposita el vapor. Bien, una vez dibujado esto, donde hay mucho valor están las empresas que hacen las máquinas para poder hacer los chips, que es lo que realmente están comprando los taiwaneses, ¿no? Taiwan Semiconductors. Y aquí lo que vengo a decir es que Estados Unidos con esos ETFs hay mucho de esos chips que están más cercanos al cliente. Eso es mucho más cíclico que otras compañías europeas, como las que acabamos de comentar, de empresas que hacen las máquinas de los chips. Como es mucho más volátil, está mucho más relacionado con el ciclo económico. Por esa razón están más baratas. Por 2 razones. Una, la expectativa del ciclo económico. 2, porque venimos del COVID. ¿Se acuerdan por cuando los COVID no podíamos tener coches por culpa de los chips? ¿Qué hicieron todas estas máquinas en las cuales también estaban las americanas? Empezaron a pedir lo que se llama el double ordering. Si no me lo puedes entregar tú, lo pido a la competencia y que primero que me entregue mejor porque me lo están pagando muy bien. Ese chips fueron entregados, con lo que se encontró el año pasado la industria con un nivel de estocaje muy grande. Stock muy grande se ha de disminuir, expectativas económicas no están muy bien. ¿Qué está ocurriendo? Depresión de los valores, entre los cuales están todas esas compañías de esos ETFs. ¿Es una buena oportunidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por una razón, porque el nivel de stock se está reduciendo, y si no se ha reducido ya, se está empezando a reducir. Y segunda, toda la inteligencia artificial que requerirá en última instancia chips, vas a necesitar de esas empresas que las que hemos mencionado. Así que, respuesta larga, ¿no? Pero es importante clasificar que no todo es exactamente igual, pero múltiplos 18 con expectativas de crecimientos del 10%, bienvenidos sean. Sí. Bueno, yo solamente quería hacer una observación al respecto de las empresas tecnológicas que decías que se basan en el I+D y el I+D.
Y lo que, si analizamos todas las empresas a partir de la .com, vemos que el 80% de las empresas o incluso más empresas no duran más de 5 años porque no son capaces de mantener el producto bueno, o sea, no son capaces de mantener o sea, crear un producto estrella para pasarlo a vaca, porque muchas veces ya es como, por ejemplo, Yahoo, si nos fijamos en cómo se creó Google, fueron uno de los creadores de Yahoo. Si nos fijamos en, por ejemplo, no sé qué empresa eran los creadores de PayPal. O sea, la mayoría de veces yo creo que el problema que hay es que ya no es tanto el I+D porque tenemos capacidad, sino de cómo tú creas un producto muy bueno y ser capaz de ir evolucionando sin tener que ir comprando otras empresas como ha hecho Google, que se ha ido comiendo todas las empresas pequeñas como por ejemplo Gmail, Google Maps o YouTube. Sí, supongo que lo comentas por el gráfico que he comentado. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, al menos en estas compañías, los 7 grandes o los principales, y algunos que ha mencionado Xavier antes, la diferencia con la crisis de 2000, la burbuja .com, al menos en nuestra opinión es que, o sea, lo que hemos mencionado, hay algunas señales, hubo algunas señales en febrero o marzo de burbuja, algunas sí, pues la gente... en general no conocemos el sector de semiconductores como conoce Xavier. De repente todos hablamos de Nvidia, no tenemos ni idea de lo que hace Nvidia, compramos, vendemos Nvidia, meme stocks, todos esos son señales de burbuja. Pero la diferencia es que en .com habían muchas empresas invirtiendo en I+D, expectativas de crecimiento, pero no hacían beneficio todavía. Prácticamente no vendían nada. Tenían deuda, no tenían cash flow, etc. Esto ahora cambia, pues el dato ahí. Sobre todo los 7 grandes, son empresas con 20% de balance en cash. Pueden comprar cualquier empresa así, sin deuda. No tienen deuda prácticamente. Y encima, si la cosa va un poco mal, pueden empezar a recomprar acciones, lo que hacen cuando hay un poco de corrección en el mercado, defienden sus valores recomprando acciones. Es un poco la diferencia en eso. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que tú comentas. No toda la inversión y además sale en bien. las .coms es cuando aparece ¿cómo se llama? El concepto de empresa de unicornio, que siempre se ha valorado más de 1.000 millones de euros. Y es cuando empieza el boom de la Silicon Valley y eso. ¿Qué más? ¿Qué cuestiones tenemos? Sí. La exposición que ha sido técnicamente perfecta para nota alta, pero todo ha sido informes en base técnicos, económicos, cifras, lo otro. Estamos en un mundo cambiando totalmente con los riesgos geopolíticos importantes y que no se ha mencionado nada, que en cualquier momento puede pasar una cosa y te lo cambia totalmente. Y este riesgo existe y más que nunca. No hablemos de Irán, no Gaza, sino Irán. Este es el problema número 1 que tenemos aquí. El problema de Ucrania, que esperemos otro nivel, pero hay un Putin que no quiere aflojar. Pakistán y la India, que todos tienen armamento atómico de armar. En el Sahel, aquí al lado nuestro, tenemos todo norte de África, centro de África, yihadista, etc. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en cualquier momento puede pasar algo y después, digo, aparte de esto, pues hay que cubrirse o descontar. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues nosotros, o yo en particular, tenemos la tesis opuesta. Es decir, consideramos que la bolsa al final son números y que eso se acaban imponiendo. Nos hemos encontrado con un montón de crisis, pero es que ya ni me acuerdo. Los iraquíes invadieron Kuwait, se montó un lío. La guerra de Ucrania, el COVID. Es que la guerra de Israel con Hamas. Si tiro para atrás, las Torres Gemelas, que se cargan en pleno Nueva York y luego le meten también otro avión al Pentágono. Unos líos descomunales. Guerras por todos lados, los rusos que se metieron en Afganistán. Es que hay una lista, Irak contra Irán. Bueno, es que ya ni me acuerdo. Por no hablar de cuando... Yo entré a trabajar en la Bolsa de Barcelona en el año... hace un montón de años, no me acuerdo. Pero al poco de entrar tuvimos un crash bursátil descomunal. No pasa nada.
al final se imponen los números, se impone el beneficio, el gráfico de beneficios del SP500. Eso es lo que manda. Y eso, a lo largo de la historia, con baches de crisis, ha seguido yendo para arriba. Y si eso es así, que yo creo que va a seguir siendo así, todos estos problemas de la guerra en no sé dónde, de las bofetadas en no sé qué, son secundarios. No ayudan, pero son secundarios. Incluso el señor Trump es secundario. Al final, el beneficio de las empresas es lo que manda y eso va a misa. Y nuestra tesis es justo esa, que al final hay que hacerlo con números y olvidarse del ruido, porque consideramos que todo esto es ruido. Y en la historia ha sido ruido. Muchas guerras han sido ruido. Muchos eventos desafortunados han sido ruido. Tenemos una historia larguísima de ruido con un impacto en lo que llamaríamos la capacidad de generación de beneficios de las empresas muy bajo. Y esta sería nuestra tesis, o sea, justo olvidarnos de esos miedos, porque la historia, al menos los últimos 30 años, demuestran que tienen poco impacto. Otra cosa es que cayese una bomba atómica en Estados Unidos o 20 bombas atómicas, pero si no pasa eso, yo veo que todo lo que hemos tenido es poco relevante. Desde la guerra de Ucrania, a la de Israel, a la guerra de los... en Congo llevan años y años de guerra, incluso la guerra de Vietnam en su día, lo vemos poco relevante. La bomba atómica es un problema. Bueno, química, ya llevamos tiempo con la guerra química, porque en Siria y compañía han usado muchas cosas muy, muy desagradables, o sea que bombas químicas se han soltado unas cuantas ya en determinado, no en Occidente, pero en algún país de Oriente sí. Es posible. De todas formas, la bomba atómica es un tema que se escribe con mayúsculas porque el miedo ahí es a represalia. Es decir, desde un punto de vista geoestratégico, lanzar bombas atómicas es muy delicado porque te arriesgas a que otro que también la tiene te la lance a ti. Y en general esto se evita. En casi todos los análisis de teoría de los juegos... Bueno, hubo un caso, Hiroshima y Nagasaki, pero era un caso asimétrico, no debemos olvidarlo. Era un caso manifiestamente asimétrico por motivos tecnológicos a un plazo de muchos años. Ahora el caso es simétrico. O sea, en general lanzas una bomba atómica y el otro casi seguro o a menudo puede lanzártela a ti. Yo lo veo improbable, pero bueno, claro, puede pasar cualquier cosa, ¿no? En principio nosotros nos amparamos en la evidencia histórica y en particular, más allá de la evidencia histórica, en un ejercicio que es, yo tengo un concepto y voy a ver cuando se ha dado ese concepto en el pasado, qué ha ocurrido con la bolsa. Este es el test. Y a menudo eso ha ocurrido antes, a menudo ha habido una guerra anterior. ¿Qué ha pasado cuando ha habido guerra? ¿Ha subido la bolsa o no? Esta es la clave, este es el análisis que cuantifica el impacto de ideas o de conceptos o de guerras o de eventos. Y ahí lo que nos dice la evidencia histórica es que en principio hay que ir con ánimos, que estos riesgos son secundarios y que hay que vigilar más bien qué ganan las empresas. Y esto avisa hasta cierto punto, no del todo, desgraciadamente. Una cosa, Walter, el tema del PS que dices que para ti es importante, indicador, estaba pensando, haces a 12 meses vista, pero ¿qué grado de ajuste tiene esto? Porque realmente has comprobado si esto históricamente aciertan estos gestores a la hora de hacer las previsiones de beneficios, porque si lo vas con este adelantado. Sí, el acierto en la previsión Debe ser Trump. es modesto, o sea, los analistas aciertan poco. O sea, esto es verdad, o sea, prevén un beneficio y luego es otra cosa, ahí hay un grado de error relevante, pero es la estimación menos mala que tenemos. O sea, esto es como si dices, yo quiero una brújula que apunte al norte, pues mira, no la hay. Y hay una brújula que apunta al norte, pero así, danzando para un lado y para el otro, pero más o menos apunta para el norte. Pero evidentemente la precisión de esas previsiones es modesta. Es que en bolsa todo es modesto. Como anécdota, si ahora alguien con inquietudes quant coge y halla la fuerza de una regresión de las correlaciones pasadas contra las futuras, o sea, correlaciones, si sube España, ¿cuánto sube Francia? Y viceversa, eso tiene un poder explicativo enorme. La simultaneidad de las subidas o bajadas es muy grande.
lo que se llama el R cuadrado es de 0,8, que es enorme. El 80% de la variación lo explica una regresión lineal. A la que te metes en bolsa, cualquier indicador te da R cuadrados del 1 y del 2%. O sea, un modelo de bolsa, si explica el 4 o el 5% de la varianza, ya es una maravilla. Y no exagero. Los modelos de bolsa explican 1, 2%. Es de una pobreza explicativa brutal. Entonces, ¿para qué usamos la expectativa de beneficios? Porque no tenemos nada mejor. Entonces tenemos una gran ambigüedad, pero dices, mira, prefiero eso que nada, sabiendo que el grado de incertidumbre es muy alto. Sí, lo que pasa es que, y solamente puntualizo, lo que no esté históricamente tú no lo puedes prever. Por lo tanto, cuando tú me haces el estudio de los eventos hechos, sí es algo que se produce, que no es exactamente igual. Es verdad. Lo que tú me digas no me sirve para nada. Entonces, esto sí me pasa. Sí, o sea, puede pasar algo que no haya ocurrido nunca, o sea, Bueno, sí. o que no tenga indicadores. Por ejemplo, ahora tenemos algo que no ha ocurrido nunca. Nunca ha venido el señor Trump a poner aranceles. Pero bueno, pero yo digo, me olvido del señor Trump. Busco indicadores que ahora mismo estén en unos determinados niveles y que me reflejen en cierta medida lo que le hace el señor Trump a la economía y a la bolsa. Y entonces miro qué ha ocurrido cuando estos indicadores han sido de este nivel. Ahora, exactamente el señor Trump no lo tengo en el pasado. Pero tengo el VIX a este nivel, al actual, el oro subiendo lo que ha subido, los beneficios por acción en la situación más o menos estable que tenemos, y digo, en otras ocasiones, con estos parámetros, ¿qué ha ocurrido? No es el señor Trump, pero lo recojo con estas variables de aproximación. Y esto es lo que hacemos, es que no tenemos mucho más. El problema es que en bolsa vas con una brújula muy pobre. Sí, lo que parece. A mí me gustaría solo añadir un punto, y es que si analizamos, o sea, dos datos únicamente en cuanto a la pregunta formulada, ¿no? ¿Por qué no tenemos en cuenta esos cisnes negros posibles a futuro? En cuanto a guerras, si uno analiza la humanidad, no solo en los últimos años, la humanidad, ¿no? Desde que tenemos conciencia, y miramos cuántas veces o qué porcentaje del tiempo no ha habido guerras, el dato es inferior al 5%. Es decir, el 95% o más del tiempo de la humanidad hemos estado en guerras. En algún sitio del mundo ha habido guerras. Entonces, guerras hay, lamentablemente. ¿Qué ocurre? Pues que al final no las interiorizamos porque nadie quiere pues una guerra que le afecte demasiado a su economía, ¿no? Entonces, si el vecino se pone en guerra, se ponga en guerra, pero que no me afecte mucho a mí. De tal forma que en algún momento la conciencia de no me afectes mucho a mí hace tapar esos fuegos que se puedan generar, como ahora mismo se está haciendo en la parte de Cachemira, ¿no? Y luego el otro punto, relacionado con lo que decía Walter, con los beneficios, nosotros somos férrimos seguidores del beneficio. O sea, es lo único que miramos, por una razón muy simple, porque a series de 10 años, el 85% de la explicación del movimiento en bolsa, el 85%, viene explicada por los beneficios. Es decir, si la bolsa cada año sube un 10%, 8,5% son los beneficios, es el crecimiento de los beneficios. El otro es que pagamos más caro el metro cuadrado de beneficio, el PER. Molt bé. Crec que em tocava a mi. Perdó. Perdó. Bona tarda. Senyor Walter, una cosa que també hem de tenir en compte és que ni als mercats tampoc es compleix la hipòtesi de la normalitat. Es produeixen events de bastantes sigmes, moltes més vegades, que el que explica la hipòtesi de la normalitat. I una altra cosa, els mercats estan on estan perquè l'any 1971 es va eliminar el patró or. I això ha permès que la dominància fiscal, és a dir, estats i bancs centrals monetitzant deute, puguin fer que els cicles econòmics recessius o les crisis durin setmanes, no mesos, setmanes. Segurament els mercats els tindrem així durant molts anys i seguiran explicant que els mercats financers són 6,3 vegades l'economia real. Y la pregunta era para tú, Bas. ¿Verdad que es un oxímoron políticas como las que quiere aplicar el señor Trump con el excepcionalismo americano? Es decir, lo que ha pasado en el mes de abril es que le han demostrado que si usted sigue el camino, las yields 30 años al 5%, el dólar, que en cierta manera le va bien, subirá, pero los inversores internacionales van a vender también acciones americanas. Entonces, ¿hasta qué punto ese oxímoron se puede romper cumpliendo lo que quiere el señor Trump o realmente lo que yo pienso que es al final es una estrategia de negociación? Iremos a un camino en donde seguiremos como estábamos antes, pero con ruido durante meses.
Sí, buena pregunta. Hasta que, pues, básicamente lo que vimos los primeros días de abril, desde Liberation Day, ¿no? Como él lo llamó, fue, antes José María nos lo explicaba en la introducción, ¿no? Una correlación positiva en sentido negativo de la bolsa americana, el dólar y el Treasury, el bono americano, ¿no? Incremento de tipos de interés, caída del dólar y caída del Standard & Poor's 500 por la desconfianza hacia el americano. Curiosamente después, ¿cuántos días fueron? 4 o 5 días después, al menos pausa, no fue por la caída del Standard & Poor's, porque él mismo dijo, there will be some pain, y él reconoció que la bolsa caerá un poco y ya volverá a subir, como dicen los compañeros, estoy todo de acuerdo. Pero por lo que comentan, era por el extremo nerviosismo del director del Tesoro sobre el Treasury, que en 4 días llegó a 4,60, 4,70% del tipo de interés, considerando que Estados Unidos, lo que hablábamos antes, tiene que financiar muchísima deuda. En la época Biden con la señora Yellen, gran parte se ha financiado en letras a muy corto plazo. Tiene unos vencimientos que no me sé la cifra, pues son impresionantes. Trillones, se escriben con muchos ceros que tienen que renovar en deuda. Claro, por esta parte también Trump aprieta, amenaza, insulta a Powell porque quiere que baje los tipos de interés para refinanciar los tipos de interés. Es un equilibrio muy delicado. Cuando los inversores en bonos, léanse inversores internacionales, Banco de Japón, Banco de China, empiezan a vender deuda, pues la caída puede ser importante. Es un equilibrio muy, muy delicado y creo que por eso está teniendo tanto cuidado bueno, el Trump de hoy no tiene nada que ver con hace un mes, ¿no? Parece otro personaje, mucho más modesto, mucho más, hago un poco de broma, pero por el riesgo del mercado de bonos, con consecuencia por el dólar. Sí. Yo hablando, continuando con lo que dice nuestro compañero, yo escucho muchas veces Hora 25 de los negocios de Jordi Fábrega y Javier Ruiz, y lo que decían es que se sospechaba que los altibajos del tema de la bolsa, de hacerla subir, hacerla bajar y todo eso, que sospechaban para favorecer a todos sus amigos, empresarios y eso. ¿Qué parte de razón puede tener? Sí, bueno, no queda claro quién compró, pero en 2 o 3, 4 ocasiones ya se ha notado que había un fuerte incremento de volumen de opciones de compra, opciones call, antes de la pausa, antes de, como os he dicho, unos diferentes anuncios positivos. ¿Quién los tiene? Pues a lo mejor una teoría que tenemos en el equipo, que comentamos con María, por ejemplo, igual Trump hizo un pacto con algunos inversores comprando la deuda para frenar el tipo de interés y a cambio te regalo un trade o simplemente son sus amigos, no tengo ni idea. Pero sí, algo sucio hay. Sí. 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 Bueno, yo añadir un punto, ¿no? Los días anteriores al fuerte subimiento que fue justamente la semana después del día 2, creo recordar que era el 9 de abril, los días previos, el viernes 4, el lunes 7 y el martes 8, a última hora el mercado recuperaba algo, ¿no? Bueno, pueden ser teorías conspirativas, ¿no? De, hostia, se ha ganado mucho dinero y tal. No pierdo tiempo. Lo que veo es que la parte tecnológica, y no de empresas tecnológicas, que ha hecho que hay hoy día en la bolsa es enorme. Cantidad de hedge fund que lo que tiene es un algoritmo que opera a través de determinados números. Cuando saltan esos números, pum, actúa. Y no actúa de una forma pequeña, actúa de una forma con mucha cantidad de dinero. Para poner un ejemplo, la tenencia de acciones en cualquier empresa, hagan un pequeño ejemplo, en cualquier empresa, estamos hablando de meses. Por esa razón es tan volátil los resultados trimestrales en las compañías, que pueden subir más o menos 10% en la presentación de resultados, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha presentado Novo Nordisk más 5. Es normal, ¿no? Si tú miras la tenencia de esa compañía, pues hace que el promedio sean meses. De tal forma que si juntamos un cortoplacismo más una parte muy tecnológica de algoritmos que hay detrás, pues ya tenemos un cóctel que al final responde a esa cierta volatilidad que hay en los mercados, y yo lo relaciono más con eso. ¿Que se pueda beneficiar? Seguro, pero
al señor Franzen, abusando del tiempo, que sé que vamos ya un Sí, poco justos, pero sí. me parece que todo es de bastante actualidad para todos, ¿no? A Franzen, por favor, aunque sean 3 sectores de Europa o de Alemania, que es la que sigue liderando Europa, por mal que le vaya, y que le pese. Porque ahora Macron hace pocos días ha dicho, cuidado que Alemania, cada vez que se rearma, acabamos mal. Aparte de armamento, si me quiere decir 2 sectores a nivel europeo, que salgamos de la palabra tecnológica, porque lógicamente la asociamos con Estados Unidos. Pero Europa, si seguimos con Trump y 4 años y Europa se une un poco más, o sea, me pongo optimista. ¿Dónde usted pondría su bolsillo? Me lo dirige a mí, pero soy el menos especialista en renta variable, por eso me lo dirige a mí, ¿no? No, aparte de armas, aparte del sector tecnológico, hay algo desde el punto de vista económico, y yo no lo hice desde top-down, luego mis compañeros me echan un cable. Sí, hay algo que está pasando en Europa, que ya conocen, tenemos un nuevo gobierno de Alemania que va a lanzar, o está con idea de lanzar, un plan fiscal muy fuerte, es histórico, son cifras, porcentaje de PIB muy fuerte. Parte de esto va a defensa, desgraciadamente, pero parte de eso va también a reconstruir el país, como si, bueno, suena un poco feo, pero infraestructura, energía renovable, industriales, ese tipo de sectores. Xavier, Walter, me corregís lo que veis, ¿no? Como un macroeconomista pensaría en ese tipo de sectores que además por tema de valoraciones son razonables. Alemania. Reconstruir, la palabra es fea, se me ha ido, pero parece que salimos en la calidad de la infraestructura en Alemania es sorprendente. Sí. Es muy sorprendente. En cuanto a carretera, bueno, todo lo que... Y parte de del plan fiscal del gobierno alemán, que también comparte con la Unión Europea, va a este tipo de inversiones. Ahí hay muchas empresas que se van a aprovechar. Les últimes preguntes, senyors, que és un plaer, però hem d'anar acabant. Alguna qüestió més? Sí, va bé. Sempre som els mateixos, eh? No, solamente quisiera unas palabras sobre la bolsa española, ¿no? Porque hemos hablado de tecnología. Me parece que la última vez que miré el PER del IBEX 35, me parece que era 10 el PER promedio, cuando el PER del Standard & Poor's 500 es 21. El último me parece que es 20, ¿no? Entonces, respecto a la bolsa española, si queremos invertir en la bolsa española, ¿a ustedes qué les parece? Xavi. Bueno, un PER 10, un PER 21 en sí, o sea, el PER al final es el precio por metro cuadrado de beneficio, ¿no? Pues al final tenemos una compañía, un precio por metro cuadrado de beneficio de 10 y otra de 21, ¿no? Teóricamente es más barata la de 10. Falso. Falso, o sea, es rotundamente falso. Por una razón muy simple, porque muchas veces miramos el PER sin ver la capacidad de incremento de metros cuadrados que tiene esa compañía, el incremento de beneficios. En Estados Unidos el incremento de beneficios es del 7%, 8%, antes lo ha mostrado Walter. ¿Cuánto es la capacidad de crecimiento a largo plazo de una compañía o del IBEX 35, donde la gran mayoría son bancos? Pues al final es cíclico. Como es cíclico, es plano. Con lo que menos capacidad de crecimiento, menos exigencia de múltiplo. Porque a última instancia, crecimientos ceros, tú tienes un PER de 10, dentro de 10 años, crecimientos nulos de beneficios, un PER de 10. Tú pagas un PER de 20, crecimientos del 10%, al cabo de 10 años es un PER de 6. Pues obviamente prefiero el de 20, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, el PER no puede terminar. Dentro de la bolsa española, de nuevo, pagamos el 3D. Hay compañías excelentes. Hoy, por ejemplo, he asistido a la 1:30, 2:30, presentación de resultados de CIA Automotive. Una compañía, CIA Automotive, componente de automoción. Componente de automoción, alguien diría, hombre, pero automoción, si se han vendido de 100 millones de coches a 75 millones de coches actualmente, pues se estará sufriendo, ¿no? Mentira. Es una compañía capaz de sentarse delante de Stellantis, de Ford, de Renault y decirle, señores, a partir de ahora, el precio que ustedes pagarán por mis productos será este. Renault, Stellantis y Ford respondieron, no, tu margen operativo, que es el 14%, me lo vas a entregar a mí porque soy tu cliente. Dice, no, esto no funciona así.
Es una compañía con un poder espectacular, cotizando a un múltiplo de 7, con crecimientos del 8% de beneficios anual. Y si miramos los ROEs de CIA Automotive los 10 últimos años, los retornos, la capacidad de retorno, esos ROEs son similares a L'Oréal. A L'Oréal. Tenemos Nestlé, tenemos otro líder en logística, que es espectacular, que es la mejor empresa logística del mundo, que aparte hace ropa, que se llama Inditex. Y tenemos varios ejemplos de compañías que son líderes a unos precios realmente regaladas, ¿no? Así que bienvenidas todas esas empresas. Molt bé, doncs ja sabem a què comprar, doncs. Senyors, ho deixem aquí. Un plaer, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Fins una altra.